Otra vez con 10, sí. La Vinotinto vuelve a caer otra vez con 10. Otra vez jugando bien, sí hay que decirlo, pero un error infantil produce una derrota. Otra vez la Vinotinto fue expresión del fútbol venezolano. De ese fútbol que teniendo con que no logra dar el paso necesario para confirmar lo que sí pudiera ser. La derrota 1-0 de la Vinotinto ante Perú. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, @naranjazos, mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido y bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá todos los días en este momento en modo Vinotinto a full. Les pido disculpas porque sigo con una voz desagradable, con una voz de gripe, con una voz de nariz tapada, con una ronquera que todavía está por ahí, pero aquí estamos. Te invito, por cierto, si eres nuevo en este canal, a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como el que vamos a conversar el día de hoy. ¿A qué nos vamos a referir, lógicamente? Bueno, lógicamente nos tenemos que referir a el partido que la Vinotinto protagonizó contra su rival Perú en Lima este domingo y que se perdió por 1-0. Vamos a tratar de dividir esta conversa en dos partes. En una primera vamos a hablar, sí, del partido, pero en otra segunda parte vamos a revisar lo que nos pasa, lo que le pasa a la selección y lo que nos pasa a nosotros con ella, porque hay mucha frustración, hay mucha rabia y es lógica la rabia, es lógica la frustración, pero tenemos que hablar sobre ese tema. Pues bien, empecemos por el partido. ¿Qué podemos decir del partido? Vamos a estar claros. La Vinotinto no jugó mal contra Perú. ¿Qué puedes decir la frase jugamos como nunca, perdimos como siempre? Bueno, úsala. Puedes usarla. Pero la Vinotinto lo cierto es que no jugó mal. Y cuando digo no jugó mal, no quiero decir a lo mejor que jugó bien, porque tú no puedes decir jugaste bien y perdiste. Pero sí, se vieron cosas muy positivas, se vieron cosas muy interesantes y se vieron sobre todo cosas que hablan del pundonor y las ganas que tienen estos jugadores. Sí, aunque tú dudes del compromiso que puedan tener, yo creo que no hay lugar a ninguna duda. ¿Por qué lo digo? Cuando tú tienes a un equipo que juega con 10 hombres desde los 30 minutos de la primera parte y tú ves que durante el resto del partido no deslucieron, no se vieron arropados por el rival, más allá de que el rival no sea un rival de gran envergadura, lo cierto del caso es que eso quiere decir que tu equipo, que el equipo que estaba con 10, hizo las cosas para buscar el partido a pesar de jugar con 10 hombres o con uno menos en cancha. Y la Vinotinto lo cierto es que tuvo pasajes en los cuales no demostraba tener 10 jugadores en cancha o estar en inferioridad de condiciones. Y yo creo que eso es notable y eso es destacable si queremos destacar algunas cosas buenas de este partido. Porque obviamente es muy difícil destacar cosas buenas de un partido donde otra vez se pierde. Pero bueno, ¿por qué se pierde? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué si el planteamiento de Leo González fue coherente y a pesar de jugar con 10 fue coherente, por qué se pierde? Bueno, estamos en presencia de un factor que llamo el factor FUTB. Algunos le llaman la venezolanada, algunos llaman la venecada, yo le llamo el factor FUTB. Es un factor que no terminamos de identificar, pero que produce cosas absurdas que el fútbol de Cenicienta sigue produciendo. O es un remanente de ese fútbol de Cenicienta o es algo que no terminamos de identificar qué es lo que sucede. Porque lo vemos con la Vinotinto, pero lo vemos también en Copa Libertadores, lo vemos en Copa Suramericana. ¿Cuántas veces los equipos venezolanos terminan perdiendo un partido por cosas que parecieran no estar dentro del fútbol? Como que te expulsen un jugador que no debería ser expulsado, como que regales una pelota que no deberías regalar, como que te hagan el gol saliendo del vestuario, como que te hagan el gol en el minuto 45, como te hagan el gol en el minuto 90 para perder. O que hagas un penal, porque eso fue lo que faltó en estos dos partidos. Un penal en el momento más inadecuado.
Entonces, algo pasa con el fútbol venezolano, algo pasa con la mentalidad, a lo mejor, del futbolista venezolano, que le impide dar ese saltico, ese pasito más allá. Y entonces, el partido de ayer fue un buen partido. Fue un buen partido, un toma y dame, a pesar de tener 10 hombres en cancha. Pero dos factores claves. La expulsión de Tomás Rincón, que no tiene ningún sentido. El capitán Tomás Rincón, al que todo el mundo se está cargando, todo el mundo se está cargando, cometió un error que uno no entiende cómo lo puede cometer un sujeto de esa experiencia, de ese compromiso y de la posición que ocupa en el campo. Un jugador que llegó sabiendo que no podía recibir una tarjeta amarilla para poder estar contra Paraguay, recibe una tarjeta temprano y a los 10 minutos o en menos de 10 minutos recibe la segunda y deja a su equipo con 10. El capitán, ¿qué pasó ahí? Más allá de que pudieron haber sido o no rigurosas las tarjetas amarillas, pasaron las dos. Por otro lado, el error de Mikel Villanueva, hay que señalarlo obviamente. ¿Qué puede estar pasando por un jugador del nivel de Mikel Villanueva, que no se puede dudar de su nivel y no lo pueden estar matando? Es un error, él mismo se está matando por el error que cometió. Pero ahora todo el mundo la carga, que renuncia a la selección, cualquier barbaridad estamos escuchando en estos días, en estas horas. Entonces, Mikel Villanueva sí comete un error. ¿Por qué comete un error así? ¿Qué pasa con la concentración? Hay psicólogo en la Vinotinto, hay coach, hay un coach que esté pendiente ahí, que maneje los estados de ánimos y que los mantenga concentrados el 100% de los 90 minutos. Tienen que estar concentrados. Yo veo por ahí la falla. Porque el planteamiento de Leo González fue interesante. Fue un 4-2-3-1 que apuntaba a buscar el partido. Lo iban buscando. Esa tripleta de John Murillo, Jefferson Soteldo y Savarino estaba funcionando. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué Joseph Martínez no estaba ahí. ¿Cuál es el ruido que nos deja? El hecho de que no haya salido titular, que puede ser una decisión técnica, pero que después Joseph Martínez no entre en una circunstancia de partido que ameritaba sumar un delantero o darle piernas frescas al 9, que era Eric Ramírez, que trabajó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algo con Joseph Martínez que no sepamos? ¿Qué pasa ahí con Joseph Martínez y Leo González? ¿Qué pasa que Leo González no coloca a Joseph Martínez, el que más tiene gol en la selección? Esperemos que juegue contra Paraguay y se disipen nuestras dudas. Ahora bien, los cambios estuvieron acordes a la situación. Creo que estuvo bien el cambio de El Brujo Martínez cuando sale Tomás Rincón. Creo que estuvo acertado. Y lo que me pareció raro, sí, no estuviera el cambio de Joseph Martínez, de Eric Ramírez. Otra cosa que me extraña, el tema del segundo tiempo. ¿Por qué Mikel Villanueva no sale en la segunda parte? Aquí pudieran haber dos opciones. Bueno, digamos tres. Pudo haber sido una decisión técnica, que no estuviera haciendo el trabajo, que yo creo que sí lo estaba haciendo. O puede haber sido que el técnico dejó de confiar en él por la falla, o que el mismo jugador le haya pedido, dicen algunos no, una posibilidad, que el jugador no se sintiera en confianza para seguir adelante. Si un jugador te manifiesta que no está en confianza y tú lo sacas, el problema no es del jugador, el problema es del técnico, porque es lógico que el jugador dude ante la torta que puso. Pero si un técnico debe agarrarlo y no, señor, usted se queda aquí y nosotros confiamos en ti, eso es un error y vamos para adelante. Porque si tú sacas a un jugador que comete un error garrafal de esas magnitudes, lo sacas, la respuesta es sacarlo, le estás metiendo más desconfianza al jugador. Y eso no es el manejo apropiado que debe hacer. Entonces es una gran incógnita tanto lo de Joseph Martínez como lo de Mikel Villanueva no saliendo en la segunda parte, más allá de que John Chancellor lo hizo bien, a pesar de que es uno de los jugadores que tiene más haters en el haterismo vinotinto. John Chancellor lo hizo bastante bien en la segunda mitad. Juega en Línea te ofrece las mejores cuotas deportivas. No busques más en otro lugar. Juega en Línea es tu mejor opción. Regístrate con el código Naranjazos y reclama el chat tu free bet de $10. Juega en Línea te ofrece un casino real desde el lugar donde te encuentres. Ingresa ya a juegaenlinea.com y disfruta la pasión de ganar. Ahora bien, les quiero conversar de otra cosa. Que tiene que ver con, ya vamos a hablar en los próximos programas sobre lo que pudiera plantearse para el partido contra Paraguay. Yo quiero hablar, para cerrar este programa, de la situación, de lo que nos pasa,
de lo que nos pasa como respuesta a esta derrota, de lo que nos pasa como selección y de lo que nos pasa a nosotros con ella. La frustración es lógica, la frustración es lógica. La frustración es hasta deseable inclusive. ¿Por qué deseable? Bueno, porque tiene que ver con la exigencia. Porque tú entiendes que tienes unos jugadores a los que les puedes exigir más, unos jugadores que son altamente competitivos, que lo demuestran todos los días en sus clubes, que aunque no son jugadores de élite, están ahí peleándola en sus clubes, que sus clubes compiten, y por supuesto nosotros todos aspiramos a eso. Pero llegan estos encontronazos con la realidad. Entonces tenemos que ser coherentes y manejarnos no en la disyuntiva, pero sí en la estabilidad mental de, oye, si tú confías en los jugadores, en el momento en que fallan, está bien que te frustres, pero no le puedes dejar de acompañar, no le puedes perder la confianza. ¿Acaso tú no te equivocas? ¿Acaso tú en el trabajo nunca te equivocas? Que están ahí para no equivocarse, sí, pero algo pasa ahí más allá de eso. Entonces, de la frustración al haterismo no puede haber un paso. Tienen que haber varios pasos, no puede ser. Entonces tenemos que ser coherentes con esto. Si no quieres apoyar a la selección, a lo mejor es que en el fondo nunca la apoyaste profundamente. Que estás decepcionado, todos estamos decepcionados, estamos frustrados, estamos con rabia. No podemos creer que una selección con este nivel de competición se esté quedando fuera de la competición mundialista tan temprano. Pero tenemos que revisar todo lo que ha pasado para que se llegue a este punto. ¿Qué ha funcionado alrededor de la selección desde el primer día? Desde que Rafael Dudamel dijo, no sigo con la selección, y venía el primer partido en marzo que no se jugó por la pandemia. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué ha funcionado en ese trayecto? ¿Qué ha funcionado en el transcurso de todo eso? Se fue Dudamel, traían a Sampaoli y trajeron a Peseiro. Peseiro no pudo reunirse con los jugadores. Peseiro salió 3 días antes a reunir un grupo que se reunió hasta un día antes en Mérida, donde el hotel no tenía ni luz ni agua, que fallaba con la luz y el agua, porque sí tenía y no tenían internet, o fallaba el internet. Aristigueta no pudo viajar, Soteldo llegó de último, Salomón Rondón en China no lo dejaron salir, y así arrancó la eliminatoria. Y en el transcurso, las bajas de los laterales, que eran originalmente Felcher y Rosales, después las bajas para Copa América, después Tomás Rincón baja, después Yángel Herrera lesionado, después en las 18 bajas en la Copa América, después entonces la renuncia de José Peseiro, después llega Leo González y toma el equipo igual que José Peseiro, pero conociendo a los jugadores un poco más. Entonces, de un sistema que se venía trabajando se pasa a otro sistema, y todavía se juega bien, porque se juega bien los primeros 30 minutos contra Argentina, se juega bien contra Perú todo el partido, pero te quedas con 10 en cancha, se lesiona Sema Velázquez con una lesión horrible, y te expulsan a Adrián Martínez, que fue el segundo cambio. Y luego Tomás Rincón se deja votar, porque Tomás Rincón se deja votar. Entonces, claro, la frustración de todos es enorme, es enorme. Pero no podemos dudar primero del compromiso de los jugadores. Los jugadores están ahí comprometidos. La primera bronca la tienen ellos. ¿Tenemos que estar decepcionados? Claro que tenemos que estar decepcionados. ¿Que hay un contacto con la realidad? Bueno, también a lo mejor es que las aspiraciones están muy altas y el nivel de expectativa es demasiado alto para la realidad del contexto suramericano. Pero hay que entender que hay un contexto suramericano, pero hay un contexto también alrededor de la Vinotinto. Intervención de la federación, una junta normalizadora, un equipo que no ha podido. ¿Cuántas alineaciones distintas hemos tenido en todo este trayecto? Entonces es muy complicado llegar hasta aquí. Y todo confabula para que las cosas no se den. Entonces a lo mejor el error de Mikel Villanueva, que no lo estoy justificando, tiene que ver con eso. El resultado de un conglomerado de circunstancias que apuntan a que todo salga mal. Porque cuando todo se construye mal desde la base, es muy difícil que llegue a buen término. Y así vamos deambulando por estos caminos de Dios, por estos campos de fútbol de Sudamérica, tratando de ser reconocidos como una selección que sí compite, pero terminando de dejar puntos en partidos que se pudieron haber hecho a lo mejor mejores cosas.
o conseguir mejores resultados, porque el partido contra Perú era para conseguir mejores resultados. Perú no tiene gran cosa, y lo demostró la Vinotinto con 10, planteando el partido distinto al del partido de la Copa América, mientras Perú tiene un equipo conformado que funciona, que en Copa América estuvo muy superior a la Vinotinto. Oye, en este partido, siendo locales, tampoco es que fueron tan superiores, y la Vinotinto con bajas otra vez y jugando con 10. Entonces algo pasa para dar ese pasito adicional que requiere el fútbol. Pero también algo pasa con nosotros. La frustración es deseable, les digo, la frustración es deseable porque eso habla del nivel de exigencia que tenemos. Pero de ahí a odiarlo todo no tiene ningún sentido. Hay que tomar las cosas más en frío, pensarlo, descansarlo. Y como fanáticos también portarnos a la altura de lo que nosotros estamos pidiendo a los jugadores. Porque hay que ser coherentes. Si nosotros los que estamos en este lado en los medios queremos exigirle a los jugadores, tenemos que portarnos también con cierto nivel. Si tú como fanático exiges a los jugadores su responsabilidad, bueno, tú también como fanático tienes una responsabilidad que es exigir, sí. Pero hatear, vamos a inventar ese término, hatear, del haterismo. Eso también aporta alguna solución a todo el tema. ¿O es que no nos podemos dar cuenta de una buena vez que todos estamos metidos en lo mismo y todos queremos apuntar a lo mismo? Y que peleando entre nosotros no vamos a lograr nada, metiéndole presión insana a una selección que la pasa mal, que nota el esfuerzo que están haciendo por hacer las cosas bien y la están pasando mal. Eso conduce a algo, eso mejora, eso resuelve el entuerto. Entonces, en los momentos en los cuales está peor, es cuando tenemos que ser más unidos y tenemos que empujar el barco más unidos. Cuando en una familia las circunstancias están malas, cuando no hay trabajo, cuando hay desazón, cuando a alguien le pasó algo, la familia se une alrededor de ese que está mal. No lo pisa más, no lo humilla y no le dice de inútil, no qué sé yo, cuántas cosas. Entonces tenemos que pensar esto de manera más global, salirnos un poco del odio, de la rabia, de la desesperación y sentarnos a pensar cómo podemos colaborar desde acá, no diciendo mentiras, no faltando la crítica es necesaria. Pero una cosa es la crítica, otra cosa es convertirnos en individuos tóxicos que no sumamos en lo absoluto para nada. Yo me anoto en seguir apoyando a esta selección, no solo porque creo en el nivel de competitividad que tienen, sino porque creo que ellos tienen un compromiso y lo demostraron el día de ayer a pesar de la derrota. Así que bueno, aquí a la Vinotinto voy, les quería dejar con esta reflexión, más que un análisis del partido. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea, a nombre de juegaenlinea.com. Nos vemos, cuídense mucho, nos vemos.